Papito Dios, venimos a ti, mi Señor, gozosos, que tú nos amas, que tú haces maravillas con nosotros, buenos para nada, Señor. Nos muestras tu amor, nos muestras tu gracia incondicional, tu amor infinito, tu protección. Gracias, mi Señor. Y como la canción decía, aquí estamos, manos alzadas, corazones alzados, ojos alzados, mente alzada a ti, Señor. Pues tú eres el único que merece y es digno de toda alabanza, Señor. Nosotros, tus hijos, exaltamos tu nombre y venimos necesitados de ti. Te pedimos ahora, mi Señor, que hables directamente a nuestros corazones, a nuestras mentes, que transformes nuestras vidas, Señor, que nos des la dirección que tanto necesitamos y aún en nuestra angustia, en nuestra confusión, que hables claramente, Señor. Ayúdanos para obedecerte, ayúdanos a seguirte. Te pedimos que nos equipes en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis y el capítulo 15 es en donde vamos a estar hoy. Vamos a estudiar todo el capítulo 15, pues viene una sola temática en este capítulo 15 de Génesis. Y lo vamos a leer todo el capítulo y luego lo vamos a empezar a estudiar. Génesis 15, después de estas cosas. ¿O saben? No, sí, vamos a leerlo y luego vamos desmenuzándolo. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Él respondió: oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Le respondió: tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. La tierra de los queneos, queneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Estos son de esos capítulos que uno necesita las imágenes, un poquitico de video, como para ver de qué se trata. Me encanta que empieza con el no temas. Pero antes del no temas dice: después de estas cosas. Si viniste al estudio la semana pasada, sabes que fueron estas cosas. El capítulo anterior, la semana pasada, estuvimos viendo a este Abraham con buenas funciones. Había rescatado a su hijo Lot, había actuado como un valiente guerrero, como un general, se había enfrentado a una coalición de reyes, había hecho realmente algo heroico. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas. Y uno dice: pero un momentico,
¿Cómo que no temas? Abraham no tiene miedo. Si Abraham, cuando se enteró que se habían llevado a Lot y supo que era una coalición de reyes, cogió a sus siervos, 318 es que dice la palabra, y los persiguió por alrededor de 200 kilómetros, los rescató, cogió botín, volvió. No creo que vaya a tener miedo Abraham, pero es evidente en la palabra que el Señor sabe que justo después de eso, el Señor le tiene que decir algo a Abraham, y lo que le dice es: no temas, Abraham. Y no solo no temas, Abraham, sino que le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Ante la necesidad de Abraham, el Señor es su escudo. Y empieza a manifestarse algo maravilloso nuevamente para que no nos impresionemos con estos héroes de la Biblia, para que no lleguemos incluso a veces al punto de exaltar a estos grandes hombres a un punto en donde casi que les veneramos. Abraham es como una novela venezolana, mexicana, colombiana, y un día está aquí arriba y el otro día está por allá abajo, y un día está por aquí y el otro día está por allá abajo. Pero lo bueno es que si le hubieran tal vez preguntado a Abraham, porque es evidente que tenía miedo, porque el Señor le dijo: no temas, por eso sé, no estoy sacando la escritura de contexto, tal vez si Abraham pudiera hablar, hubiera dicho: yo tengo miedo. Y la respuesta ante eso es maravillosa, la del Señor: no temas, yo soy tu escudo. Es espectacular. Vino la palabra de Dios a Abraham. Es la primera vez en la Biblia en donde ese no temas de parte del Señor se menciona. Y ese no temas será repetido muchísimas veces a Isaac, a Jacob, a la nación de Israel como nación. Porque el Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades y angustias, y Él es fiel para aliviarnos cuando necesitamos todo lo que necesitamos. El Señor sabe por lo que estamos pasando. El Señor sabe qué tipo de emociones tenemos. El Señor sabe qué tipo de miedos tenemos. No solo era con Abraham, lo sabe con todos nosotros. Y si tú dices: estoy asustado, el Señor responde: yo soy tu escudo. En el medio de nuestros sentimientos, emociones de miedo, de preocupación, de ansiedad, de soledad, de depresión, la realidad es, cualquiera de nosotros pasa por eso. Es más, todos nosotros de alguna manera pasamos por algunas de estas cosas. Desesperanza. A veces en las iglesias cometemos el error de decir: no, si estamos en Cristo no pasamos esto. Abraham, después de una gran victoria, está con miedo. ¿Qué miedo? La palabra no nos dice. Pudiera deducir que Abraham, después de que llegó a su casa y terminó la celebración: ¿y yo qué fue lo que hice? Ahora se van a devolver esos reyes otra vez de para acá, se van a rearmar y me van a caer a mí aquí. Ha podido ser eso. No sé qué tanto otro miedo pudiera tener Abraham, pero lo que sí sé es que si él se fue en fe, creyó en Dios, pero ahora tal vez se enfoca en la situación de: y ahora tengo yo aquí a mis siervos y tenemos todo esto, y qué tal si toda esta gente se nos viene encima. De la misma manera en que cuando nosotros vemos a las situaciones de la vida alrededor de nosotros, muchas veces da miedo. Muchas veces uno se preocupa, muchas veces uno tiene ansiedad, muchas veces es suficiente para no estar deprimido. Y por eso tal vez lo primero que quisiera que anotaras hoy es que si te enfocas en ti, vivirás asustado, y con toda la razón del mundo. Si te enfocas en ti y piensas todo lo que hay que hacer en este mundo y te enfocas en ti, cualquiera de nosotros debiera estar asustado, sinceramente. Pero si te enfocas en Dios, vivirás confiado, y esto demostrará tu fe en Dios. Yo soy tu escudo, no temas. Yo soy tu protección, yo soy tu seguridad. No somos susceptibles, y no se sientan mal si como cristianos por momentos nos sentimos desconsolados, tristes, aburridos, asustados, preocupados. Pero sí sepamos una cosa, que es el mismo Dios. Y entonces la respuesta del Señor normalmente es: no tengan miedo, no se depriman. Yo soy su consuelo. Yo soy su protección, yo soy su provisión, yo soy su ayudador, yo soy quien los rescata, yo soy quien los cuida. Cuando consideras quién es Él, ¿cómo vas a seguir preocupándote por eso? ¿Cómo vas a seguir permitiendo que esa emoción controle tu vida?
Te digo, si el enfoque es en ti, pues asustémonos ahí sí. Pero si el enfoque es en nuestro Señor, podemos estar en paz confiando en Él. El Señor le había dado grandes promesas a Abraham. ¿Se acuerdan? Fue en el capítulo 12, en el versículo 2 le dijo: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra para familias también es traducida todas las naciones de la tierra. El Señor ya le había dado promesas que Abraham creyó y se movió. Pero ahora Abraham, cuando el Señor le dice: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será muy grande. Fíjense otra cosa importante de Abraham. Abraham respondió: oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Y añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Abraham está diciendo: Señor, dijiste que ibas a engrandecer mi nombre, dijiste que a través mío, entonces todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, pero yo no he tenido un hijo todavía mío. Y si se va a cumplir tu promesa, pues será a través de una adopción, porque era tradicional que si una pareja no tenía hijos, el hijo del siervo más alto en la casa, pues quedaba como heredero de las demás cosas, y se volvía como familia, era prácticamente un proceso de adopción. Fíjense que el Señor no le dice a Abraham: atrevido, ¿por qué me contestas? Falto de fe. El Señor también sabe lo que está pasando por el corazón de Abraham, y el Señor está de acuerdo con que Abraham le exprese: bueno, Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? Porque si me dijiste que era a través de mi descendencia, y yo no he tenido descendencia, será a través de descendencia de adopción, porque no se va a poder a través mío. Tenemos que tener claro que esos miedos, dudas, frustraciones, temores son emociones reales, que también el Señor nos dio a nosotros, y que también todos nosotros tenemos, y que a menudo luchamos con ellas. Es importante que no dejemos que esas emociones controlen nuestras vidas, gobiernen nuestras vidas, pero sí es importante que lleguemos al Señor con humildad y le presentemos nuestras necesidades, nuestros miedos. La primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7 dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Uno de muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos enseñan a llegar ante el Señor con toda humildad y con toda honestidad. Señor, estoy asustado. Señor, tengo miedo. Señor, estoy preocupado. Señor, estoy cansado. Señor, la verdad que no sé cómo lo vas a hacer. No con pataleta de niño malcriado, pero sí con humildad de corazón, reconociendo: no sé qué va a pasar, pero yendo a donde Él a buscar las respuestas. Dios, no entiendo lo que está pasando, no entiendo. Y aquí Abraham lo hace, pero en el resto de la escritura, en toda esa escritura del capítulo 15, Abraham se preocupa que le quede claro, el Señor se preocupa que a Abraham le quede claro que el plan se va a cumplir, y se va a cumplir a través de su propio hijo. Mira que le dice: de tus entrañas, y pues no van a ser las entrañas de Abraham, de tu carne, de tu interior, de tu unidad como tu esposa, vendrá de ustedes mismos. Y es maravilloso porque Abraham hace un momentico: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué me vas a dar? Porque no tengo hijos. Y hasta este momento Abraham, no sabemos exactamente, pero tiene 80 y tantos. Ya Abraham físicamente está como muerto, y Sarai también. Y no, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero el Señor le responde que lo va a hacer. Le dice nuevamente: he aquí la palabra del Señor vino a él. Y ese he aquí la palabra del Señor vino a él también es de las primeras veces que se utiliza. Y aquí se utiliza 2 veces: la palabra del Señor vino a él. Lo maravilloso es que Abraham le cree a Dios. Y eso es específico de hoy, porque dice que el hecho de que Abraham le creyó al Señor le fue contado por justicia. Y en esta traducción dice contado porque el término en arameo es un término contable.
Es como decir acreditado, dice una traducción más moderna. Quiere decir que como cuando tú ibas a la tienda y entonces, no sé si a algunos de ustedes de pronto les pasó, o al menos yo sí, mi mamá tenía una cuenta tanto en una tienda como en un restaurante del barrio. Entonces uno podía ir y allá le anotaban una Coca-Cola y 5 panes, y ahí anotaban tal. Y luego iba mi mamá, a ti se tocó, ¿verdad, Maurito? Eso era cosa de los cachacos nomás, no pero luego mi mamá iba a donde el de la tienda y pagaba una sola, y literalmente el señor llevaba eso en el cuaderno y cogía y empezaba a tachar todos y tachaba el último, ya. Y ese momento era refrescante, al menos para mí, que era el que llenaba la cuenta. Para mi mamá, ¿a qué horas fue todo esto? Pero entonces le hacían a mi mamá un crédito porque ya pagó y ya ahora estaba nuevamente listo para una nueva lista, si es el caso, valga la redundancia. A Abraham le fue acreditado, le fue contado como contabilidad el haber obedecido a Dios como rectitud. No es que Abraham era el hombre más recto, no, ninguno, porque dice la palabra que no hay uno, ni uno solo, que sea justo. ¿Cómo entonces Dios se va a relacionar como un hombre que no es justo a ese nivel? Pues el Señor en el Antiguo Testamento lo hace al contarle a Abraham el creerle a Dios como su justicia, como su rectitud, y le da crédito por creerle al Señor. Y parece un concepto muy sencillo, pero es un concepto muy, muy grande. Solo uno es recto y es justo, Dios, y es Dios quien entonces le extiende esa rectitud a Abraham y le es contado. Ese versículo, ese que le fue contado a Abraham con rectitud, es mencionado por Pablo 2 veces, en Gálatas en el capítulo 3 versículo 6 y en Romanos en el capítulo 4, y también es mencionado por Santiago en el capítulo 2. Y de hecho cada uno de ellos da uno de los aspectos, el de contado, el de rectitud y el de que le fue dado. De hecho, otra traducción habla que le fue imputado, y es similar a esa palabra que se utiliza hoy en el argot legal, de que le fueron imputados cargos a esta persona, le fueron puestos. Ese simple, pareciera muy simple hecho de le fue contado por rectitud, es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento, dicen algunos escritores. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para quien sea que crea en Él, tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento muchas veces se pregunta a algunas personas, bueno, y Abraham y Moisés y Jacob, Isaac, y ellos, ¿cómo son salvos? Si solo se es salvo a través de Jesucristo. Bueno, es precisamente creyéndole a Dios, en el plan de Dios, que ellos pueden ser salvos. Y Abraham le cree al Señor que a través de él, un día, todas las naciones serán benditas. Sin haber visto, le cree al Señor, y el Señor le da crédito por eso. Acompáñeme a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y los versículos 18 al 21. Romanos 4, versículos 18 al 21. Casi todo el capítulo 4 habla de esta sección. Se los recomiendo de tarea que lo revisen más en detalle. Por tiempo solo vamos a ver esta sección. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. ¿Te das cuenta? Aun cuando toda la información disponible apuntaba a un gran no, Abraham le creyó a Dios. Abraham sabía que físicamente ya ni él ni Sara podían tener hijos. Abraham sabía que tal vez le quedaba hasta poco tiempo de vida. Sin embargo, Dios dijo: se va a cumplir a través de ustedes, y se va a cumplir con un hijo de ustedes. Y Abraham creyó. Es importantísimo, creyó,
porque no creyó, creyó en la capacidad infinita y sobrenatural de Dios de hacer algo aunque en el ámbito físico fuera imposible. Él creyó que Dios sí lo podía hacer posible. Él creyó en la fidelidad única de Dios. Él creyó en la sabiduría inmensurable de Dios y en el amor infinito de Dios. Él creyó quien Dios era y en que las palabras de Dios eran verdad y que Dios era capaz de entregar esto. Pero ¿saben a quién le está creyendo Abraham? Para ustedes y para mí hoy creerle a Dios, nosotros a veces decimos que es más difícil. Y eso que nosotros tenemos 5,000 años de historia de la Biblia. Abraham no tenía todo eso de historia. Abraham allí podemos decir que está creyendo algo que parece imposible a un Dios que no conoce mucho todavía y que ni siquiera él podía medir la magnitud de lo que se estaba diciendo. Sobre todo en ese momento, impactar todo el mundo. Hoy en día a través de redes sociales, cualquier mensaje ridículo puede impactar miles, hasta millones de personas. En ese momento, que a través mío y de Sara, que tenemos, ya nuestro cuerpo está más deteriorado de lo que puede ser, las naciones del mundo serán benditas. El creerle es creer en el poder infinito de Dios, es creer en la soberanía absoluta de Dios. ¿Y nosotros? ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú le obedeces a Dios? Porque creerle a Dios implica obedecerle a Dios. Porque Abraham, cuando escucha esto, le cree al Señor. Él ya se había movido, ya había salido, ahora sí a donde debía estar. Y él le cree a Dios. Y ese creer requiere obediencia. No es que si creen en Dios, es que si le creemos a Dios y a lo que Dios dice. Y su palabra está llena de tantas palabras hermosas. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios cuando Él nos dice algo y le obedecemos a Dios? Ayer hablaba con una pareja, no es de aquí, de Cartagena, y han estado en crisis por años. Y cuando estaba tratando de cristianos, o sea, pero bueno, ¿y la relación con el Señor? No, ahí vamos, no, la relación con el Señor bien, pero nosotros estamos que nos matamos. Bueno, pero si la palabra dice que se supone que... Sí, eso lo sabemos, pero es que cuando ya llega un momento y nos da rabia, entonces... ¿Al fin qué? Entonces, ¿le van a creer a la palabra de Dios y le van a obedecer o no? Creen en Dios, pero evidentemente no le creen a lo que Dios dice, lo que debemos hacer ahí. Para los casados, hay instrucciones básicas simples. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él la santificó para presentársela a sí mismo, blanca, pura, sin mancha. Esa es la labor del esposo. Y sacrificarse por su esposa. ¿Cuál punto? Al punto de muerte. No, hasta allá sí no llego. Hasta allá no llego. No le creo a Dios, porque no estoy obedeciendo a Dios. Si Él me está diciendo que lo haga, yo no lo hago, es porque no le creo. Esposas, sométanse, respeten a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo. No. Yo le creo a Dios, al que no le creo es a mi marido. Y entonces ustedes dicen, bueno, entonces ¿yo qué puedo hacer por ustedes? Nada. Porque si no le creen a la palabra de Dios, y me encanta que dice, y he aquí la palabra de Dios vino a Abraham. Y nuevamente, y he aquí la palabra de Dios vino a Abraham. La esencia de la palabra es demasiado importante. Pero entonces nosotros hay veces que aunque tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla, nos hacemos rectos ante nuestros propios ojos, en vez de ser rectos ante los ojos de Dios. Y entonces decimos, no, bueno, sí, me gusta la palabra en estas áreas, pero en esta otra área no, yo lo hago de tal manera. En esta área es de esta manera. Y entonces, si tú le vas a creer a Dios, le tienes que creer a Dios en toda su palabra. No le puedes creer en unas partes sí, en otras partes no. O le crees en todo o no le crees en nada. Porque si Él no es absoluto, si este Dios de la Biblia no es absoluto y totalmente soberano, entonces esto es una gran mentira y estamos perdiendo el tiempo. Y ahí es donde tú tienes que tomar tu decisión. O le creo que Él es absoluto, soberano, el único Dios, el Dios vivo, o no, esto no es para mí.
pero muchos hacemos la danza, el baile, a ver, dependiendo si me sirve ahorita sí, hoy no me sirve, hoy no me gusta, mañana sí otra vez vuelvo aquí, luego salgo para allá, y hay veces es dependiendo de si estamos en una crisis o no, cómo respondemos. Ojo con no pensar, a Abraham le fue contado, la obediencia fue lo que le fue contado como rectitud, como justicia, el creerle a Dios. Para nosotros, por supuesto, es Cristo. Y creer y seguir a Cristo. No solo creer en Cristo, pero obedecer a sus palabras. Abraham le creyó a Dios que un día, a través de su familia, Dios ofrecería salvación a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no perezca. Abraham no sabía cómo, pero lo creyó. Jesús dice en el Nuevo Testamento, Abraham vio mi día y se gozó. Y ha podido ser este el comienzo de qué es Abraham vio mi día. Y se regocijó, se gozó, se alegró. Dicen, wow, man, un día Dios va a abrir no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y qué privilegio que va a ser a través de mi descendencia. Fíjense una cosa, Abraham no tuvo lo que llamaríamos hoy en día fe ciega. ¿Saben que escuchamos esa expresión? No, fe ciega. No. Abraham le creyó a la palabra que Dios le dio. Porque Abraham hasta hace un momento le había dicho, ay, ¿y cómo va a hacer eso? Hasta ahí no había creído. Pero cuando la palabra del Señor vino a él, entonces Abraham creyó en la palabra de Dios, en las palabras de alguien. Y luego otra vez vino la palabra de Dios a Abraham. La importancia de creer la palabra de Dios. Esa fue la primera de como 100 veces que es mencionado la palabra de Dios vino a él y le dijo, y entonces él, su fe, se cimentó en las palabras de Dios. O sea que la fe de Abraham está cimentada en la palabra de Dios y no en sus emociones. En sus emociones estaba asustado, estaba preocupado, no veía cómo se iban a cumplir las cosas. Pero la palabra de Dios, Dios le dio una palabra y Abraham creyó. ¿Será que nosotros somos así? Estoy asustado, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy nervioso, asustado, con desesperanza, pero la palabra de Dios me habla, ya le voy a creer a Dios. Voy a disipar las dudas, los miedos, porque la palabra de Dios me dijo algo. Nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios y no en nuestras emociones, no en cómo nos sentimos, no en cómo estoy hoy, cómo estoy mañana, porque cambiamos y variamos en cantidad, igualitico que Abraham, comandante, general, guerrero, valiente, asustado, muerto del susto, igualitico a Elías, enfrentando a los profetas de Baal y tal, y hasta burlándose de ellos, y luego lo saca corriendo una mujer del pueblo. Me quiero morir. Igualitico que Jonás también. Tírenme al agua, y mejor me muero. Luego de que predica también, me prefiero morirme ya. Hay un poco de suicidas hay en la Biblia, profetas y hombres de Dios de fe. Abraham también están. ¿Y nosotros? ¿En cuántos de nosotros pasamos por los momentos en donde a veces consideramos mejor no vivir? Se los digo porque yo he estado también ahí, donde uno hay veces dice, amén, esto, mejor que yo ya no estuviera. A ese punto llega uno, hay veces, se agobia tanto, pero entonces, como les decía al principio, la cosa no es solo que de pronto llegue ahí en mi mente, sino es recordar a quién es el que yo le estoy obedeciendo, a quién es el que yo estoy siguiendo y que me dice, yo soy tu protección, yo soy tu escudo, yo soy tu ayuda, yo soy tu consuelo, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Bueno, entonces estamos bien. Estoy tranquilo porque eres tú. No lo veo, no lo entiendo, no sé qué estás haciendo, pero yo creo. Esa es la fe de Abraham. No es una fe ciega, es una fe en las palabras de Dios. Y la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocerla para saber qué es lo que dice Dios para nosotros. Y poder agarrarnos de allí, sobre todo en esos momentos de angustia, poder ser edificados con la palabra de Dios. ¿Saben cómo le dicen a veces la gente? Oye, ponle fe que te va a ir bien. Yo te diría hoy, no le pongas fe a lo que crees que es la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios y créele obedeciéndola.
No le pongas fe a las otras cosas. No tengo ningún problema con la señora Aida Merlano, que es ex senadora y fue acusada de algo, parece que fue condenada, porque ella fue condenada, ¿verdad? No fue condenada. Pero en su caso jurídico fue acusada y condenada. Le dieron una condena, salió por allá una cita odontológica que le dieron permiso y se voló por un tercer piso. De eso sería bacano ver el video, cómo bajó esa señora desde un tercer piso, tal, se voló, y una amiga política de la ciudad le pone: amiga, te quiero, donde sea que estés, Dios te bendiga, que Jesús guíe tus pasos. Vámonos, ya, apague y vámonos. O sea, te volaste de la cárcel y que Jesús te ayude a seguir rompiendo la ley. Eso no es fe, eso es manchar el nombre de Jesús en una situación de esas. Yo no sé si los jueces, vuelvan, los jueces la declararon culpable, no sé el caso. Lo que sí es, no estoy cuestionando, lo que sí estoy cuestionando es lo que la amiga le dice, que volarse si no estuvo bien, y ella decirle que Dios la ayude en eso. Póngale fe, mi amor, que no se preocupe, que todo va a salir bien. No, póngale fe, quédese ahí. Esto no sé si será justo o será injusto, lo que sea, pero ya tenía que estar ahí. No puede hacer con los métodos del diablo querer hacer la voluntad de Dios. Póngale fe. No es lo que crees que es la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios y créele obedeciéndola. La fe de Abraham demuestra que le creyó ser todopoderoso, capaz de hacer lo imposible. Eso es lo que la fe de Abraham demostró, que él creyó que Dios era todopoderoso, capaz de hacer lo imposible. Y muchas veces nosotros no le creemos a Dios de esa manera. Saben, yo soy culpable de muchas veces decir: Señor, hoy tenemos esta actividad afuera y vienen muchos niños y está todo planeado, Señor, y mira la tormenta que se viene. Dios, por favor, Dios, que no vaya a llover de 3 a 5, que no llueva, Dios, por favor. Y luego no llueve y decimos: hey, tan de buenas que no llovió. Imagino al Señor en el cielo diciendo: miren a este. Viene y me pide, y en vez de celebrar que yo sobrenaturalmente le respondí, no mandé la lluvia, y que tan de buenas que no llovió. Hay veces he orado por cosas y que Señor, que se dé tal cosa, y luego se da, y yo, ¿cómo no puede ser que se dio? ¿Cómo que no, si estás hablando con el Dios Todopoderoso? Y sobre todo hay otras veces que mejor ni le digo al Señor, porque esta sí es imposible. No, esto está muy difícil para el Señor, mejor no. Qué pena con el Señor decirle esto. ¿Se dan cuenta lo quedados que estamos en la parte de la fe nosotros? Abraham se dio cuenta que no se trataba de lo que él no podía hacer, sino del poder de quien todo lo puede. Y se desenfocó de él y se enfocó en el Dios de todo, el Dios todopoderoso. Abraham no era un hombre justo y recto como para que Dios pudiera relacionarse con él. Dios lo hizo recto, o le acredita esa rectitud solo por creerle. ¿Se dan cuenta lo fácil que es eso? Si le creemos del todo, Él nos puede acreditar el que le creamos del todo y respondamos con nuestra obediencia, y entonces se relaciona con nosotros cercanamente. Luego vamos a ver cómo el Señor se relaciona con Abraham como su amigo, el amigo de Dios. Y a nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento que a quien cree en el Señor, a quien cree, a quien le recibe, se le da el privilegio de ser llamado hijo, hija. Nosotros tenemos ese privilegio, y sin embargo a veces no le creemos. Si le crees a Dios y tu vida lo demuestra, experimentarás la relación que Dios quiere tener contigo. Así de sencillo. Si le crees a Dios y tu vida lo demuestra con tu obediencia, experimentarás la relación que Dios quiere tener contigo. Se dan cuenta que el cristianismo no es nosotros tratando de relacionarnos con Dios, sino que Dios escogió relacionarse con nosotros, vino, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para poderse relacionar con nosotros y decirnos: yo sé cómo te sientes, yo sé, yo he sentido hambre, he sentido rechazo, he sentido humillación, he sentido maltrato, he sido tratado con injusticia, he sido abandonado por los más cercanos. Es Él queriéndose relacionar con nosotros.
Y de hecho somos nosotros los que nos las tiramos de difíciles con el Señor. Y le damos más importancia a otras cosas. Si le creemos y le obedecemos, se va a ver. La salvación no es por conocimiento de la información. La salvación es por creer la información y actuar en obediencia a la información. Sin importar qué tan difícil o duro o imposible parezca. No es por conocer la información. Para hoy en día, la mayoría del mundo ha escuchado el Evangelio. Para hoy en día, la iglesia cristiana evangélica ha cometido y sigue cometiendo el error de tener un grupo. ¿Y cuántos quieren recibir al Señor hoy por primera vez? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos? Y aquí hay alguno, y no sé qué. Y, bueno, y si no hay ninguno, entonces de pronto hay alguien que tiene que rededicar la vida al Señor. Bueno, párese alguno. Y entonces sí, repite la oración. Entonces yo predico en los buses, y en el bus se suben 10 y 10 reciben al Señor. Y esos mismos 10 lo hacen 10 veces al año con otros 10 predicadores. Ya, listo, y van para el cielo, y van para el cielo. Y le hemos dicho al mundo, eso es lo que es ir al cielo. Creer, hasta los demonios creen y tiemblan. No es simplemente creer en esa información, es responder a esa información con obediencia y creerle al Señor. Pero la parte de la obediencia no nos gusta predicarla mucho. Es actuar de una manera que demuestra que creemos, lo que nos hace rectos ante Dios. Si dice que no hay ni uno solo que sea santo, la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sí, no hay ni uno solo, pero por Cristo nosotros somos justificados. Y cuando nosotros creemos en Jesús, seguimos a Jesús, entonces se nos acredita en la cuenta y tenemos una página blanca para empezar. Y toda la deuda y todo eso, Él ya lo pagó. Pero a diferencia de cómo era conmigo y mi mamá, no para volverme a endeudar otra vez y volver a llenar el cuaderno de pedidos, sino para aprovechar ese nuevo comienzo que Él me da. Y aunque me es imposible vivir una vida perfecta, no hacer del pecado un estilo de vida. Y entonces decir: oh Dios, qué oportunidad maravillosa, Señor, yo quiero hacer las cosas distintas, Dios. Y con todo corazón y determinado a hacer más. Y cuando escuchaba a José Ángel Llamas compartiendo este fin de semana, me emocionaba de escucharlo cuando él conoce de Cristo y alguien le habló de Cristo y llega a la iglesia y mira, y fue un domingo y wow, esto estuvo interesante y me gusta. ¿Y qué hay el miércoles? Sí, el miércoles hay otro estudio aquí mismo, sí. Le digo a la esposa: bueno, vamos a ir a ese estudio el miércoles. Fue el miércoles, ay, me gusta esto otra vez. ¿Y qué otra cosa hay? No, que hay un grupo de parejas. Ay, voy para el grupo de parejas. Y empieza a meterse y se le daña todo. De ser estrella de novelas, el galán de las novelas mexicanas por excelencia, con contratos de millones. No, ya no quiero yo todo esto. No quiero. Y renunciar a eso y decir: no más, porque no me siento bien besando a otra mujer. No me siento bien haciendo una cena de desnudo, ya más. Esto no le agrada a Dios. ¿Cómo puede uno? Y él comparte el versículo que cambia más toda su vida. Dice que si el grano cae al terreno, si el grano no muere, ¿cómo va a dar fruto? Dice: yo tengo que morir a todo esto y dejar su vida y decir: no más niño lindo de novelas, nada más. Y este actor famoso de millones termina trabajando en construcción en las calles de Miami. Y cuenta una historia espectacular de cómo nunca había trabajado en otra cosa en su vida, porque desde que tenía 16 años llegó a un set de una novela y lo pusieron de niño lindo y toda la vida fue actor. Imagínense, va a trabajar en Carulla empacando. ¿Y qué experiencia tiene? ¿Qué estudió? No, yo no estudié nada, soy actor. No tenía nada, le tocó irse a trabajar en una compañía de construcción, le pusieron un chalequito y con el pare, siga, ese era el trabajo. Y la gente le pitaba: ¡hey! ¿Qué novela están grabando? ¿Cuándo sale al aire? No es novela, estoy trabajando. Hombre, ¿en serio? ¿Dónde están las cámaras? Por favor, siga. Y decir: ¡wow! ¿Qué pasa en la vida de una persona para que esto sea así? Creerle a Dios. Yo creo que hay un mejor camino. No es ya la fama, no es ya las mujeres, no es ya el alcohol, y nos mostraba como una revista de esas de farándula latinoamericana escribía los artistas fracasados del momento. 5 de ellos eran en drogadicción y cosas, y él
fanático religioso, deja todo por seguir a Jesús y lo ridiculizan de una manera. Y yo lo miraba a él y yo lo miraba y me decía, ay, qué privilegio, sí, qué rico que sacaron esa nota para decir que soy alguien que dejó todo para servir al Señor. Gloria a Dios por eso, pero requiere creerle a Dios. Hay un cambio maravilloso. Ahora les quiero explicar esa otra parte que sigue allí cuando habla de toda esta sección acerca de, entonces tráeme una vaquilla de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y y que los corte en la mitad y los ponga, y entonces que vienen los buitres y que la cosa, hay una situación allí, en ese momento, en la época, esos eran los símbolos de hacer un pacto. Entonces yo iba a hacer un pacto con mi amigo Reyes acá. Y el pacto, más que un contrato, era, bueno, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Y el pacto era así: cogíamos un par de animales, se partían en la mitad, se abrían, imagínense, perdón ser gráfico, el sangrerío, el espectáculo grotesco. Y luego él y yo pasábamos por entre la mitad de esos animales. Y quería decir, si él falla o yo fallo, como esos animales es que vamos a quedar. Ese va a ser nuestro resultado si fallamos al pacto. Entonces requería que ambos pasáramos por entre los animales. Y esa cosa gráfica, impresionante, se supone que me decía, no, yo voy a cumplir con lo mío porque estas son las consecuencias. Pero en este caso vienen los buitres y la cosa, y Abraham nuevamente en sus emociones siente terror, todo esto, y luego pasa el fuego que representa al Señor nuestro Dios. Y lo sé porque la Escritura dice, en ese día Dios hizo un pacto con Abraham. Solo que Abraham no tuvo que pasar por entre ahí. Solo Dios pasó. Y yo soy la garantía para esto. De la misma manera que ustedes y yo somos hijos del nuevo pacto y no contribuimos, lo único que contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado. Porque Cristo lo pagó todo por nosotros. Es el equivalente de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento es el Señor pasando por entre ellos y haciendo ese pacto con Abraham y cubriendo a toda la nación de Israel. Eso es lo que este espectáculo grotesco significa, que el Señor fue el que pasó por ahí. Y el Señor de paso le dice, hey, mira, 5 cosas van a pasar antes de que esto suceda bien. Y habla de la esclavitud en Egipto y de cómo Egipto será castigado, de cómo Abraham morirá, irá con sus padres, pero de cómo los va a rescatar de Egipto y de cómo eventualmente los va a establecer en la tierra prometida. Y les dice hasta geográficamente, desde esta punta del río tal hasta esta otra parte. ¿Sabes? Israel nunca poseyó esa sección como está escrita ahí en su todo completo. Nunca. Está por venir. Todo no, fue una sección mucho más pequeña. Ahí sí que eso es profético por venir. Pero el Señor mismo es el que hace el pacto con Abraham, de la misma manera en que Jesús nos ofrece su salvación de gratis. Y es Él el que paga el precio. Y nosotros nada más, ahí respondan. Respondan al sacrificio, respondan a la cruz, respondan a las manos, miren las heridas. Respondan a la cruz, respondan a la muerte, respondan a la resurrección. Y ahora síganme, créanme. ¿Se dan cuenta? Por eso hay veces incluso algunos cristianos caemos en idolatría con la nación de Israel. No es la nación de Israel, es el Dios de Israel. Y yo amo a Israel. Pero yo no me voy a hacer idolatría por la bandera de Israel y por la tierra de Israel y por el pueblo de Israel. Voy a ser idólatra por el Dios de Israel, que es el Dios del universo y es el Dios de nosotros también. El pueblo de Israel está perdido y no ha recibido a Jesús como Mesías. Si amamos tanto al pueblo de Israel, compartamos con ellos la palabra. Sí, oremos por ellos, pero no los volvamos como en el lugar de nuestros afectos cuando es Dios. Y la tierra no es la tierra de Israel, es la tierra de Dios. Yo les daré la tierra, yo los libraré, yo los llevaré allá. Se trata es de Dios y no de Israel, se trata es de Dios y no de nosotros. Esa sí es la relación con Dios. Y en el segundo video ustedes veían que es el amor, y por el amor respondemos. El amor sirve, el amor ayuda, el amor de Dios, porque para eso es que Dios nos tiene acá en este plan, para que ese amor de Él, lo que dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a los demás más que a ti mismo, incluso a tus enemigos. Entonces ese amor de creerle a Dios se manifiesta en una obediencia en donde amamos a otros, amamos a los demás
y se manifiesta en nuestro servir a otros, en nuestro ayudar a otros, en dejar a los otros primero, en que realmente a través de nosotros se cumpla el plan de Dios y creerle a Dios que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y hay veces distinto, unos vamos a vivir más años, otros vamos a vivir menos años. Unos vamos a compartir la palabra con personas habitantes de calle, otros lo vamos a compartir con los ricos, otros lo vamos a compartir con las muchachas que trabajan en prostitución, otros lo van a compartir con la policía, otros lo van a compartir en la isla, otros lo van a compartir en las montañas. Unos lo van a compartir, van a hacer testimonio en su sufrimiento y muerte. Otros van a hacer testimonio en su triunfo y éxito. Pero creámosle al Señor, que es a su manera, cuando Él quiere, como Él quiere. De nuestra parte, creámosle. Es lo que el Señor está enseñándonos, es lo que vemos en Abraham. No era Abraham y su fe espectacular, era Dios y su gracia espectacular quien le da crédito a Abraham solo por creerle. ¿Me crees? Listo, ya con eso nos vamos a relacionar de una manera personal, de una manera cercana. Aprendamos de eso y permitamos que el Señor haga lo que quiere hacer con nosotros, que es relacionarse de una manera personal y cercana. Para eso, creámosle que Él tiene toda autoridad en nuestra vida, respondamos con nuestra obediencia para demostrar que realmente le creemos. Padre, te damos gracias, nuestro Señor. Te pedimos perdón, Dios, por nuestro descuido. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por querer, Señor, hacer las cosas a nuestra manera, por querer incluso a veces justificarnos a nosotros mismos, Dios, por buscar las respuestas en los sitios equivocados cuando Tú eres la respuesta para todo. Tú eres el Todopoderoso, Tú eres el soberano, Tú eres quien me hizo, quien me da dirección, quien me da propósito, Señor. Entonces, ¿por qué sigo buscando respuestas en mí o en este mundo cuando el único con todas las respuestas eres Tú, Señor? Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en Ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a creerte, a creer Tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que con desespero busquemos más de Tu palabra, con denuedo, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a Tu palabra, porque Tú eres fiel y lo que Tú dijiste, Tú lo haces. Siempre lo hiciste antes, lo haces hoy y lo harás en el futuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte y ayúdanos a que nuestras vidas demuestren esa obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminemos este tiempo adorando al Señor.